Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardidas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Es lunes y esta semana es una semana muy especial porque nos acercamos a la conmemoración del 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana, la más importante de las efemérides patrias. Y mientras estemos con esta celebración nacional, seguimos rindiendo honor a nuestros libertadores, conociendo más sobre esta gesta heroica. Hoy nos esperan grandes cosas por descubrir.
Así que a estar preparados para los que nos traen sus docentes de matemáticas, ciencias sociales e inglés. En matemáticas aprenderemos sobre la potenciación de los números enteros. También aprenderemos de esta operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. En ciencias sociales exploraremos la vida de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria y el nacionalismo. Y en inglés seguiremos aprendiendo acerca de la existencia de algo con there is y there are, que significa hay del verbo haber. Les acompaña su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et Chanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. 2 personas que se contagiaron del COVID-19 no han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, es decir, no mantienen distanciamiento, no usan mascarillas y tampoco se lavan las manos. Estas 2 personas contagian cada día a otras 2 personas más y estas 2 a 2 más. ¿Cuántas personas estarían contagiadas para el 5.º día? ¿Sabes cómo responderlo rápidamente? Esto se logra utilizando la operación matemática llamada potenciación. ¿Quieres aprender qué es la potenciación
¿Y cómo utilizarla para resolver situaciones de tu día a día? Pues presta mucha atención a tu clase de hoy de Matemáticas para la Vida, porque con ella sabrás la respuesta correcta a esta pregunta. Es hora de iniciar. Mis queridos estudiantes, soy su profe Luz y una vez más les doy la bienvenida a su clase de Matemáticas para la Vida. Antes de decirles qué haremos hoy, les aconsejo que busquen sus útiles escolares, entre ellos un lápiz, una calculadora y, por supuesto, su cuaderno de matemáticas. Primero que todo, repasemos lo que aprendimos sobre la regla de los signos y el orden de las operaciones en las clases anteriores. Hemos estudiado que en la suma y en la resta se aplican las siguientes reglas. Positivo más positivo igual a positivo. Positivo más negativo igual al número que tiene el signo mayor. Negativo más positivo igual también al número que acompaña el signo mayor. Y negativo más negativo es igual a negativo. En el caso de la multiplicación y la división, dichas reglas se resumirían de la siguiente manera. Signos iguales es igual a resultado positivo. Signos diferentes es igual a resultado negativo. Y por último, aprendimos que la jerarquía de las operaciones establece que los cálculos se hacen de izquierda a derecha. Se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, se realizan las sumas y las restas. Hoy aprenderemos las operaciones de otro tipo de cálculo matemático, y es la potenciación. Al finalizar la clase de hoy, entenderás el concepto de potenciación y sus propiedades. Esto te ayudará muchísimo en la resolución de situaciones que enfrentes en tu diario vivir. Empecemos por conocer el concepto de potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Te voy a repetir. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Importante el concepto, ¿no? En otras palabras, también podemos decir que la potenciación es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Te acabo de mencionar una multiplicación donde se multiplica el mismo número varias veces. La forma de expresar esto como potencia sería de la siguiente manera. 2 elevado a la 4 o 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16. Donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Esto es un ejemplo de potenciación. ¿Sabes cómo se llaman los elementos que componen una potencia? Te los voy a decir ahora. Así que toma nota. Los términos o factores de una potenciación son base,
exponente y potencia. Te los voy a repetir. Base, exponente y potencia. ¿Los tienes? Los términos o factores de la potenciación, te repito, base, exponente y potencia. Ahora vamos a definir cada uno de ellos y lo haremos utilizando el ejemplo anterior. En este ejemplo, la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Anota esto. La base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Por ejemplo, en la expresión 2 a la 4 o 2 a la cuarta potencia es igual a 16, el número 2 sería la base, porque es el factor que se debe multiplicar. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Te voy a repetir, por si se te quedó algo. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, en la expresión 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 4, ahora es el 4, ¿verdad? El número 4 sería el exponente, porque es el elemento que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Esto quiere decir que el número 2, o sea, la base, se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. Así, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la potencia es el resultado de dicha operación. Que no se te olvide, ¿eh? La potencia es el resultado de dicha operación. Así, en nuestro ejemplo, que es 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 16 es la potencia, debido a que es el resultado de multiplicar la base. Tantas veces ha indicado el exponente. Entonces decimos 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. A este resultado, o sea, al 16, se le llama potencia. Ya que conoces los términos o factores que componen la potenciación de números enteros, quisiera que prestes mucha atención a la manera de leer esta operación. Ahora aprenderás a leer las potencias con diferentes exponentes. Exponente 0. Se lee el número de la base a la 0 o elevado a la potencia 0. Por ejemplo, el número 4 con exponente 0 se lee 4 a la 0 o 4 elevado a la potencia 0. Exponente 1. Esta potencia no se lee, ya que cualquier número que su exponente sea igual a 1 es el mismo número. Así que, por convención matemática, simplemente se dice el número de la base. Por ejemplo, base 4, exponente 1, se lee simplemente 4. Exponente 2. En este caso se lee el número de la base al cuadrado o el número de la base elevado al cuadrado. Así, 4 al cuadrado se lee 4 al cuadrado o 4 elevado al cuadrado.
exponente 3. Se lee el número de la base al cubo o el número de la base elevado al cubo. Por ejemplo, base 4, exponente 3, se lee 4 al cubo o 4 elevado a la tercera potencia. Exponente 4 o mayor. A partir de los exponentes mayores al 4, la potencia se lee el número de la base a la X potencia. Y se dice la base y luego el número que corresponde como exponente o elevado a tal o cual exponente. Por ejemplo, 4 con exponente 4 se lee 4 a la cuarta potencia o 4 elevado a la cuarta. 4 con exponente 5 se lee 4 a la quinta o 4 elevado a la quinta potencia. Otro ejemplo, 4 con exponente 9 se lee 4 a la novena o 4 elevado a la novena potencia. O sea, que aquí el exponente se lee como un número ordinal. Luego de conocer estos conceptos, ¿qué te parece si hacemos una actividad para comprobar lo que has aprendido hasta este momento? Vamos. Responde correctamente las siguientes preguntas. ¿Cómo se lee la potencia de base 2 y exponente 3? Te repito. ¿Cómo se lee la potencia de base 2 y exponente 3? Excelente. 2 al cubo o 2 elevado al cubo. Otra. ¿Cómo se lee la potencia de base 3 y exponente 6? Te voy a repetir. ¿Cómo se lee la potencia de base 3 y exponente 6? Muy bien. 3 a la sexta potencia o 3 elevado a la sexta. Sé que lo hiciste súper bien, porque eres lo máximo. Con todo esto que hemos aprendido hoy, ¿crees que puedas resolver la situación de la que hablamos al principio? Esta decía, 2 personas que se contagiaron de COVID y que estas 2 personas contagian cada día a otras 2 personas más y estas 2 a 2 más y así sucesivamente. ¿Cuántas personas estarían contagiadas por el COVID-19 al cabo del 5º día? Aquí la base estaría representada por las 2 personas. Así que sería el número 2. La base sería el número 2. Y el exponente sería entonces el número 5, porque es el número de días que estoy calculando. De esta manera, la operación sería 2 elevado a la quinta potencia. 2 elevado a la quinta potencia. Y el resultado sería entonces, escucha, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces multiplicando el 2. Y esto es igual a 32.
lo que significa que 32 personas estarían contagiadas de COVID-19 solamente si 2 de ellas se contagian y han contagiado a cada una de las otras cada día. Entonces, este es un buen momento para recordarte que siempre tomes las medidas necesarias para cuidar tu salud y la salud de los demás. ¿Quieres seguir aprendiendo más acerca de cómo utilizar la potenciación para resolver problemas de la vida diaria? Pues te espero en la próxima clase, porque ahora es hora de repasar. Hoy aprendimos sobre lo que es la potenciación. De ella estudiamos que es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. En otras palabras, también podemos decir que es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Y vimos el ejemplo del número 2 elevado a la cuarta potencia, que es igual a 16. Donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es un ejemplo de potenciación. Aprendimos que los términos o factores de la potenciación son base, exponente y potencia, donde la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. El exponente nos indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Y la potencia es el resultado de dicha operación. ¿Recuerdas algunas de las propiedades de la potenciación? Pues hoy vimos que todo número elevado a la unidad resulta que es el mismo número. Todo número elevado a la unidad es el mismo número. Todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Y cualquier potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. En la próxima clase aprenderás más acerca de cómo utilizar la potenciación para resolver problemas de la vida cotidiana. Hemos finalizado por hoy. Como siempre, feliz de saber que estuviste atento, atenta en todo el desarrollo de la clase. Bueno, tu profe Luz se despide por hoy recordándote que si te esfuerzas hoy, mañana podrás elevar tus éxitos a la máxima potencia. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.
Hola queridos estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales. Con ustedes, su profesor Julio Pimentel. Es importante que sepan que el producto final de esta semana será la elaboración de un árbol de materias primas y productos. Te recuerdo que en la clase anterior tratamos el tema el nacionalismo, donde comprendimos que el nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. Vimos que el nacionalismo como ideología surgió en el siglo XIX y que este es un producto de la modernidad. Conocimos los diferentes tipos de nacionalismo que existen, entre los que están nacionalismo liberal, nacionalismo religioso, nacionalismo romántico, está también el nacionalismo étnico, nacionalismo integrador y nacionalismo desintegrador. También aprendimos acerca de las principales características del nacionalismo, que son fomentar un sentimiento de pertenencia y de diferencia entre naciones, además de la utilización de símbolos. En ese mismo orden conocimos las causas que motivan el nacionalismo, entre las que están la amenaza externa y la necesidad de pertenencia. Además, que la ideología nacionalista es foco de muchas críticas desde su surgimiento. Hoy aprenderemos acerca de Juan Pablo Duarte y el nacionalismo. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son formación de Juan Pablo Duarte, ideas nacionalistas de Juan Pablo Duarte, desarrollo del nacionalismo por Juan Pablo Duarte, el nacionalismo positivo de Juan Pablo Duarte. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue un profesor, militar, político y activista liberal dominicano. Sus padres fueron el comerciante de origen español Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez. Estos, en busca de su formación cultural, deciden enviarlo al exterior, donde aprendió idiomas, contabilidad y otras materias. En la ciudad de New York estudió inglés y geografía. De allí partió a Europa, primero a Francia y por último a España. Para entonces, todo el continente estaba agitado por la aparición de corrientes ideológicas, como el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo. Estas corrientes impactaron y transformaron su proceder. Dichas formas de pensamiento, junto a otros procesos sociopolíticos vividos por Duarte, le aportaron las bases ideológicas para definir un proyecto nacional que permitiera la redención de su pueblo. Hay que destacar que Duarte era un devoto católico incuestionable, pero esto no perturbó su espíritu ni dio espacio al fanatismo o a la intolerancia religiosa. Tampoco lo desvió del camino del objetivo patrio. ¿Qué tal si ahora conocemos sobre las ideas nacionalistas de Juan Pablo Duarte? La concepción del nacionalismo de Duarte se fundamentó en la confianza en el pueblo. Hizo suyo el postulado que establecía que la patria está por encima de los reyes y magistrados. Comprende a todas las clases sociales, a los fieles de todas las religiones y sectas y a los hombres de todas las razas que en su suelo conviven. El nacionalismo de Duarte no se fundaba en el antihaitianismo, sino que defendía el derecho de nuestro pueblo a liberarse de sus cadenas y construir una nación libre e independiente. Sin embargo, es pertinente apuntar lo que Duarte le expresó a José María Serra, que entre los dominicanos y los haitianos no era posible una fusión. Llega a esta conclusión a partir del convencimiento de que ambos pueblos responden a culturas diferentes y que cada uno de ellos existe un espíritu peculiar. En cuanto al desarrollo del nacionalismo enarbolado por Juan Pablo Duarte, este comenzó en labor panfletaria, acompañando la iniciativa de José María Serra de solicitar en panfletos que distribuía casa por casa en horas de la noche. Estos trataban el tema de la salida del yugo haitiano.
Para fomentar el ideal nacionalista, no creyó suficiente la labor de denuncia a través de panfletos, dando paso a la creación de la escuela política, escenario idóneo para crear conciencia de la necesidad de la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, la Trinitaria. Para lograr estos anhelos, creó el instrumento político que debió organizar a las masas para sacar a los haitianos de nuestro territorio y hacer posible el nacimiento de la República Dominicana. El compromiso de Duarte estaba claro, así lo expresa el juramento trinitario, donde cita: cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Para promover sus ideas, Duarte creó la dramática y la filantrópica, como forma de inculcar por varias vías y sin que el gobierno haitiano se percatara, el ideal de nación, que comenzó a promover en la juventud desde la escuela política. La idea del nacionalismo de Duarte la recoge en el inicio de su diario con estas palabras: siendo la independencia nacional la fuente y garantía suprema de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política, como nación libre e independiente de toda dominación extranjera. Es que el compromiso de Duarte quedó claro cuando en otra parte de su diario, a propósito de su concepto de nación libre, nos dice: Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba, sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Es importante aclarar y destacar que el nacionalismo que propugnaba Juan Pablo Duarte no era un nacionalismo extremista. Esto queda evidenciado en las palabras cuando dijo: yo admiro al pueblo haitiano. Veo cómo vence y sale de la triste condición de esclavo para constituirse en una nación libre e independiente. Les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor. Pero los dominicanos que en tantas ocasiones han vertido su sangre, lo habrán hecho solo para sellar la afrenta de que el premio de sus sacrificios le otorguen sus dominadores la gracia de besarle la mano. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a Francia, ya a España, ya a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces no, no más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Más bien, lo que Duarte buscaba era despertar en los habitantes de la parte este de la isla un sentimiento de identidad, tanto cultural como religioso, el cual estaba latente sin duda alguna en los corazones de cada hombre y mujer de esta bella tierra. El nacionalismo de Juan Pablo Duarte es incuestionable. Es que el solo hecho de entregarse en cuerpo y alma al proyecto de crear una nación libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera es la prueba más contundente de su nacionalismo. Vamos a ver si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿En cuál fecha y en qué país nació Juan Pablo Duarte? Te repito. ¿En cuál fecha y en qué país nació Juan Pablo Duarte? Nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Excelente tu respuesta. Número 2. ¿Cuáles corrientes ideológicas impactaron y transformaron el proceder de Juan Pablo Duarte durante su estancia en el continente europeo? Te repito. ¿Cuáles corrientes ideológicas impactaron y transformaron el proceder de Juan Pablo Duarte durante su estancia en el continente europeo? Analiza. Muy bien, el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo. Número 3. ¿En qué se fundamentó la concepción de nacionalismo de Juan Pablo Duarte? Te repito.
¿En qué se fundamentó la concepción de nacionalismo de Juan Pablo Duarte? Se fundamentó en la confianza en el pueblo. Correcto, muy bien. Número 4. ¿Qué buscaba Duarte con la creación de la escuela política? Te repito. ¿Qué buscaba Duarte con la creación de la escuela política? Analiza y piensa. Buscaba crear conciencia de la necesidad de tener una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Excelente, has contestado muy bien. Espero que nuestras respuestas hayan coincidido. En el día de hoy aprendimos acerca de Juan Pablo Duarte y el nacionalismo, donde comprendimos que Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo, el cual fue un profesor, militar, político y activista liberal dominicano. Durante su estadía en el continente europeo, fue influenciado por corrientes ideológicas como el liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo, las cuales transformaron sus ideas. Vimos además que esta forma de pensamiento, junto a otros procesos sociopolíticos vividos por Duarte, le aportaron las bases ideológicas para definir un proyecto nacional que le permitiera la redención de su pueblo. Es importante destacar que el nacionalismo que propugnaba Juan Pablo Duarte no era un nacionalismo extremista, sino un nacionalismo positivo, que buscaba despertar en los habitantes de la parte este de la isla un sentimiento de identidad, tanto cultural como religioso. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir investigando más acerca de Juan Pablo Duarte y el nacionalismo. No olvides que debes trabajar cada día más en tu cuadernillo de trabajo. Y recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Isaura, how many bathrooms are there in your house? In my house, there are 2 bathrooms. And how many bedrooms are there? There are 3 bedrooms. Great. Is there a TV in your bedroom? Yes, there is. Are there tables in the kitchen? No, there aren't. Thank you. You're welcome. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. I remind you that my biggest desire is que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Hagamos un repaso de la clase pasada. In this one, we learned the negative form of there is and there are. En esta aprendimos la forma negativa de there is y there are. Mencionamos que para indicar que no hay algo en singular, utilizamos la expresión there is not. Por ejemplo, there is not a car. There is not an apple. There is not a teacher. En plural negativo utilizamos la expresión there are not. Por ejemplo, in my bedroom there are not 2 windows.
In my bedroom, there are not 2 doors. There are not 2 cars. También aprendimos a utilizar la contracción de there is en afirmativo. There's. Todo eso formó parte del contenido de las clases anteriores. Además, aprendimos vocabulario relacionado con las partes de las casas y también relacionado con objetos en la casa. Algunas de estas palabras fueron kitchen, cocina; bathroom, baño; sala, living room; habitación, bedroom; mirror, espejo; window, ventana; puerta, door; cama, bed; refrigerator, nevera; TV, televisión; microwave, microondas. Además, te animé a que hagas una descripción de tu casa y la presentes a tus compañeros o a tu maestro guía. Escucha cómo lo hizo la siguiente estudiante. Pay attention. Hello, my name is Gabriel. In my house, there is a bedroom. There are 3 bedrooms. In my bedroom, there is a TV. In my house, there is a mirror in the living room. Excelente. Así se hace. Para aprender un idioma, debes practicar. Ahora sí, estamos listos para iniciar con el contenido de hoy. The interrogative form of there is and there are. La forma interrogativa de there is y there are. Are you ready? Antes de conocer la forma interrogativa de there is y there are, debes saber que en la versión negativa se utilizan contracciones. There is not y there are not se puede expresar de forma corta. ¿Sabes cómo se hace? Presta atención a la siguiente parte. Para formar la versión contraída de there is not y there are not, solamente tenemos que unir la palabra not con el verbo to be y sustituir la O por un apóstrofe. Sería de la siguiente forma. There is not, en su forma contraída, there isn't. I-S-N apóstrofe T. There isn't. Repite después de mí. There is not. There isn't. There isn't. En plural sería así. There are not. There aren't. A-R-E-N apóstrofe T. There aren't. Repite después de mí. There are not. There aren't. There aren't. Y así se escribe la versión contraída de there is not y there are not. Ahora practiquemos con la forma corta de algunas oraciones en negativo. ¿Cómo sería la versión contraída de la siguiente oración? In my bedroom, there is not a mirror. In my bedroom, there isn't a mirror. Otra más. In my bedroom, there is not a TV. ¿Cómo sería la versión contraída de esta frase? In my bedroom, there isn't a TV. Otro ejemplo. In my bedroom, there are not 2 windows. ¿Cuál es la versión corta de esta oración? In my bedroom, there aren't 2 windows. Una última. In my bedroom, there are not 2 doors.
¿Cómo lo dirías en versión contraída? In my bedroom, there aren't 2 doors. Así que ya sabes utilizar there is y there are tanto en su forma afirmativa, negativa y en su versión contraída. Para comprobar estos conocimientos, presta atención a la descripción que hice sobre mi casa. Trata de identificar las oraciones tanto en afirmativo como en negativo. Pay attention. In my house, there are 2 bedrooms. There is a kitchen. There is a living room and a bathroom. In my bedroom, there is 1 bed, but there isn't a TV. In the kitchen, there is a refrigerator, but there is not a microwave. In the living room, there are 2 windows. ¿Pudiste entender la descripción? Presta mucha atención, porque a continuación la voy a leer de nuevo para ti. Lo haré de tal forma que puedas tener un tiempo para interpretar lo que digo. Luego vas a confirmar con la traducción que haré al español de cada oración. Escucha. In my house, there are 2 bedrooms. En mi casa hay 2 habitaciones. There is a kitchen. Hay una cocina. There's a bathroom and a living room. Hay un baño y una sala. In my bedroom, there is 1 bed, but there isn't a TV. En mi habitación hay una cama, pero no hay televisión. In the kitchen, there's a refrigerator, but there is not a microwave. En la cocina hay una nevera, pero no hay un microondas. In the living room, there are 2 windows. En la sala hay 2 ventanas. ¿Cómo te fue? ¿Entendiste todo? Espero que sí. Ahora vamos a aprender una manera de hacer preguntas con there is y there are. Al principio de la clase, escuchaste una conversación que tuve con la maestra Isaura. Vamos a analizarla para ver cómo se estructura una pregunta utilizando there is o there are. Presta mucha atención. Isaura, how many bathrooms are there in your house? In my house, there are 2 bathrooms. And how many bedrooms are there? There are 3 bedrooms. Great. Is there a TV in your bedroom? Yes, there is. Are there tables in the kitchen? No, there aren't. Thank you. You're welcome. La primera pregunta que hice fue, how many bathrooms are there in your house? ¿Cuántos baños hay en tu casa? How many bathrooms are there in your house? Para saber la cantidad exacta de algún objeto, utilizamos la expresión how many. How many. Esto significa cuántos. Repite después de mí. How many. How many. How many se escribe H, O, W, M, A, N, Y. How many. La otra parte de la pregunta es con la expresión there are. En este caso, se encuentra de forma inversa. Es decir, el verbo to be, are, está primero que la palabra there.
are there? How many bathrooms are there in your house? Esta es la manera de hacer preguntas utilizando there are, invirtiendo el verbo to be con la palabra there. There are, afirmativo. Are there, pregunta. Repite después de mí. There are. Are there. There are. Are there. Por lo tanto, para preguntar ¿cuántos baños hay en tu casa? Utilizamos la frase How many bathrooms are there in your house? Repite después de mí. How many bathrooms are there in your house? How many bathrooms are there in your house? Ahora practiquemos con otras preguntas. Entonces, lo que haré es decirte preguntas relacionadas con los objetos y partes de la casa en español para que tú la digas en inglés. Escucha. La primera. ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Cómo dirías eso en inglés? How many bedrooms are there in your house? Otra más. ¿Cómo dirías en inglés cuántas puertas hay en tu casa? How many doors are there in your house? Una última. ¿Cómo dirías cuántas camas hay en tu casa? How many beds are there in your house? Practiquemos otra vez todas las preguntas. How many bedrooms are there in your house? How many doors are there in your house? How many beds are there in your house? Excelente. Ahora continuamos analizando la conversación. La respuesta de la maestra Isaura a la primera pregunta fue: There are 2 bathrooms. Como puedes notar, utilizó la frase there are porque estaba hablando de más de una cosa. En este caso, 2 baños. There are 2 bathrooms. La siguiente pregunta que le hice fue: How many bedrooms are there? ¿Cuántas habitaciones hay? How many bedrooms are there? Y ella respondió: There are 3 bedrooms. There are 3 bedrooms. Te repito, la pregunta fue: How many bedrooms are there? Y su respuesta: There are 3 bedrooms. Y esa es una manera de hacer preguntas utilizando there is o there are. En la conversación también hay otra forma de hacer preguntas utilizando there is o there are. Esta es: Se acabó el tiempo. Qué lamentable. Esta forma te la diré en la próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? En primer lugar, estudiamos la forma contraída de there is not y there are not, que sería there isn't. There isn't a mirror in my bedroom. Y la de there are not sería there aren't. There aren't 2 windows in my bedroom.
También aprendimos una manera de hacer preguntas con there is y there are. Esta es utilizando la expresión how many e invirtiendo el verbo to be con la palabra there. Por ejemplo, how many bedrooms are there in your house? How many bathrooms are there in your house? Para la próxima clase vamos a aprender otra manera de hacer preguntas utilizando there is y there are. Para mí siempre es todo un placer compartir contigo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Sé que tienes el deseo de seguir aprendiendo mucho más. Así que no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. En el ideario de Duarte hay una interesante sentencia que dice: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros patriotas que dieron sus vidas por el bien de nuestra nación. Terminamos este lunes con nuevas metas realizadas. En matemáticas aprendimos sobre la potenciación de los números enteros. En Ciencias Sociales exploramos la vida de Juan Pablo Duarte y el nacionalismo. Aquí conocimos de ese despertar de nuestro padre de la patria que buscaba crear conciencia de la necesidad de tener una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Y en inglés aprendimos el correcto uso de there is y there are, que significa hay del verbo haber y que se utiliza para expresar la existencia de algo. ¿Verdad que hoy fue un gran reto superado? Empecemos por conocer el concepto de potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Te voy a repetir. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Importante el concepto, ¿no? En otras palabras, también podemos decir que la potenciación es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Te acabo de mencionar una multiplicación donde se multiplica el mismo número varias veces. La forma de expresar esto como potencia sería de la siguiente manera: 2 elevado a la 4 o 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16, donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Esto es un ejemplo de potenciación. ¿Sabes cómo se llaman los elementos que componen una potencia?
Te los voy a decir ahora. Así que toma nota. Los términos o factores de una potenciación son base, exponente y potencia. Te los voy a repetir. Base, exponente y potencia. ¿Los tienes? Los términos o factores de la potenciación, te repito, base, exponente y potencia. Ahora vamos a definir cada uno de ellos y lo haremos utilizando el ejemplo anterior. En este ejemplo, la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Anota esto. La base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Por ejemplo, en la expresión 2 a la 4 o 2 a la cuarta potencia es igual a 16, el número 2 sería la base, porque es el factor que se debe multiplicar. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Te voy a repetir, por si se te quedó algo. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, en la expresión 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 4, ahora es el 4, ¿verdad? El número 4 sería el exponente, porque es el elemento que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Esto quiere decir que el número 2, o sea, la base, se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. Así, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la potencia es el resultado de dicha operación. Que no se te olvide, ¿eh? La potencia es el resultado de dicha operación. Así, en nuestro ejemplo, que es 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 16 es la potencia, debido a que es el resultado de multiplicar la base. Tantas veces ha indicado el exponente. Entonces decimos 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. A este resultado, o sea, al 16, se le llama potencia. Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue un profesor, militar, político y activista liberal dominicano. Sus padres fueron el comerciante de origen español Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez. Estos, en busca de su formación cultural, deciden enviarlo al exterior, donde aprendió idiomas, contabilidad y otras materias. En la ciudad de New York estudió inglés y geografía. De allí partió a Europa, primero a Francia y por último a España. Para entonces, todo el continente estaba agitado por la aparición de corrientes ideológicas, como el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo. Estas corrientes impactaron y transformaron su proceder. Dichas formas de pensamiento, junto a otros procesos sociopolíticos vividos por Duarte, le aportaron las bases ideológicas para definir un proyecto nacional que permitiera la redención de su pueblo. Hay que destacar que Duarte era un devoto católico incuestionable, pero esto no perturbó su espíritu ni dio espacio al fanatismo o a la intolerancia religiosa. Tampoco lo desvió del camino del objetivo patrio.
¿Qué tal si ahora conocemos sobre las ideas nacionalistas de Juan Pablo Duarte? La concepción del nacionalismo de Duarte se fundamentó en la confianza en el pueblo. Hizo suyo el postulado que establecía que la patria está por encima de los reyes y magistrados, comprende a todas las clases sociales, a los fieles de todas las religiones y sectas y a los hombres de todas las razas que en su suelo conviven. El nacionalismo de Duarte no se fundaba en el antihaitianismo, sino que defendía el derecho de nuestro pueblo a liberarse de sus cadenas y construir una nación libre e independiente. Sin embargo, es pertinente apuntar lo que Duarte le expresó a José María Serra, que entre los dominicanos y los haitianos no era posible una fusión. Llega a esta conclusión a partir del convencimiento de que ambos pueblos responden a culturas diferentes y que cada uno de ellos existe un espíritu peculiar. En cuanto al desarrollo del nacionalismo enarbolado por Juan Pablo Duarte, este comenzó en labor panfletaria, acompañando la iniciativa de José María Serra de solicitar en panfletos que distribuía casa por casa en horas de la noche. Estos trataban el tema de la salida del yugo haitiano. Para fomentar el ideal nacionalista, no creyó suficiente la labor de denuncia a través de panfletos, dando paso a la creación de la escuela política, escenario idóneo para crear conciencia de la necesidad de la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Para formar la versión contraída de there is not y there are not, solamente tenemos que unir la palabra not con el verbo to be y sustituir la O por un apóstrofe. Sería de la siguiente forma: there is not, en su forma contraída, there isn't. I-S-N apóstrofe T. There isn't. Repite después de mí. There is not, there isn't. There isn't. En plural sería así: there are not, there aren't. A-R-E-N apóstrofe T. There aren't. Repite después de mí. There are not, there aren't. There aren't. Y así se escribe la versión contraída de there is not y there are not. Ahora practiquemos con la forma corta de algunas oraciones en negativo. ¿Cómo sería la versión contraída de la siguiente oración? In my bedroom there is not a mirror. In my bedroom there isn't a mirror. Otra más. In my bedroom there is not a TV. ¿Cómo sería la versión contraída de esta frase? In my bedroom there isn't a TV. Otro ejemplo. In my bedroom there are not 2 windows. ¿Cuál es la versión corta de esta oración? In my bedroom there aren't 2 windows. Una última. In my bedroom there are not 2 doors. ¿Cómo lo dirías en versión contraída? In my bedroom there aren't 2 doors. Así que ya sabes utilizar there is y there are tanto en su forma afirmativa, negativa y en su versión contraída.
Es mi deber recomendarte que continúes preservando tu protocolo de salud, lavarte las manos y mantener tu área de trabajo bien limpia, para que te cuides y cuides tus seres queridos. Soy su maestra Scarlett y los espero mañana con 3 asignaturas que prometen ser súper interesantes como las de hoy. ¡Hasta mañana!